ahorita Hola a me todos y muteo. bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cinebros, donde todo lo sabemos y lo que no sabemos nos lo inventamos. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Flavio de Geek Time. Hola, ¿cómo están, chicos? Otra vez de regreso aquí a este grandísimo canal. Vengo como una vez al año, la verdad. Bueno, últimamente he venido más a este canal. Sí, la Me última vez agrada venir más. sí, fue hace unos meses para Hail Mary, que Ajá, pueden ver el episodio por ahí. justamente. Pero voy a hablar de una de las sagas de videojuegos más icónicas que más me ha marcado, la verdad. Eh, Mira, yo soy, no te voy a mentir, antes de decir el nombre, yo soy un fan relativamente reciente, así que aún estoy aprendiendo un poco de lore. Lo más que he aprendido un poco es sobre los Shirai y Ryu y los Lin Kuei y todo el conflicto que hay entre ellos. ok. Creo que Pero, igual, bueno, sabemos de que estamos hablando de Mortal Kombat, de pero hoy la vamos a 2. hablar de Mortal Ajá. Kombat 2. Así que, ahora, antes de empezar, antes ya de dar siquiera nuestras expectativas con la película, sí quisiera dedicar unos minutos, Flavio, a hablar un poco de el lore de la saga, o sea, de los videojuegos, algunas de las adaptaciones anteriores y sobre todo de la película anterior de 2021. Me parece justo, me parece. Entonces, Mortal Kombat empieza en 1990, no, era 80 o 90, Flavio. 90, creo que el primero fue en el 92, pero ahorita te confirmo. Ujú. Fue... eh, vamos a buscarlo acá rapidito. Sí, justo en el 92. Justo Ujú, en el 92. 92, 92, 92. Entonces ahí Así es. empezamos con un roster un poco básico, que son los ninjas más famosos, que son Sub-Zero, Scorpion, además de que ahí nos introducen a Jax, Sonya, Johnny Cage, Raiden y Shang Tsung. Goro, también estaba Goro en ese lineup. Goro. Ajá, Goro, don cuatro brazos. literal. Sí, justamente en el primer juego nos introducen bueno, a los personajes que nos acompañaron después en toda la saga realmente, los que más se han alimentado, la mayoría siguen en pie del primer videojuego. Ujú. Obviamente este juego fue como un antes y un después en el juego de peleas, sobre todo por lo explícito que era, porque desde el primer juego había sangre por todos lados. Yo sé, como a 3 píxeles por segundo, pero había un montón de sangre. Y eso fue lo que marcó la diferencia, obviamente. Pero hablando de lore, este juego tiene un lore gigantesco. Ya ha Ujú. tenido 2 reinicios en los videojuegos durante todos los años, o sea que ya se Más reciente de reinició. unos años, en 2023. Correcto, con Mortal Kombat 1, que fue un fracaso el juego, pero es bastante bueno, a mí me gusta, pero creo que no alimentaron el videojuego en cuanto a contenido y dejaron que muriera muy rápido, a pesar de tener uno de los mejores DLCs, yo creo, junto a Mortal Kombat X. O sea, tenían personajes como Homelander, pero como Omniman también. Se enfocaron mucho en superhéroes, la verdad. Creo que también está el Joker en Mortal Kombat 1. No, ese Joker es en el 11. Joker es en el 11 junto a Spawn. Es verdad que también Spawn está Ajá. ahí en el 11. Ajá. Sí, Pero sí, sí, además de que introduce en los momentos especiales, como las brutalities, las fatalities, y de vez en cuando uno que otro chiste, como las babalities, como en el Mortal Kombat 9, no se me olvida cuando se la aplicaron a Kratos en esa. es cierto. También está el Friendship, que se lo introdujeron en el 10, si no recuerdo mal. Y lo retomaron en el 11. Ajá, justamente también las friendships que se volvieron muy famosas. Me hubiera gustado que hubiera alguna referencia a eso dentro de la película, hablando de la película, pero sí, este juego, honestamente, en cuanto a los personajes, en cuanto a historia, es un poco desmadrosa la historia de Mortal Kombat. Ha llevado una línea temporal un poco extraña. Hay juegos donde sí se apoya una línea o una historia lineal, por decirlo así, pero hay otros juegos donde se rompe un montón. O sea, creo que la línea continua, me atrevo a decir que llegó hasta tal vez ¿cuándo fue que se reinició la primera vez? ¿El 8, 9 que se reinició? Creo que Sí, fue el sí, 9. sí, de lo que yo entiendo, el 9 fue como un reinicio, porque sí cambiaron Exacto. muchas cosas. Por ejemplo, que Rain originalmente era el que se convertía en un cyborg, pero en el 9 al que convierten en un cyborg es a Sub-Zero. Exactamente, ajá.
que se vuelve, bueno, a Sub-Zero lo han convertido en muchas cosas también, porque Noob Saibot también tiene que ver ahí un poquito con lo que es Sí. Sub-Zero, que es mi personaje favorito de Mortal Kombat. De hecho, Noob Saibot tiene un lore gigantesco detrás que en la película no se exploró. De hecho, lo dije en mi video, que a Noob Saibot lo justifican como con una frase de 3 palabras, la existencia de Noob Saibot. No me molestó, porque honestamente solo quería verlo pelear con sus movimientos característicos y me lo dieron, así que no me quejo, la verdad. Ujú. Pero definitivamente Mortal Kombat tiene un lore gigantesco. Yo creo que el juego que más aporta lore como tal, o que tenía una campaña como tal, era el Armagedón, porque ahí fue donde Liu Kang también regresa como zombie, que está esa intro muy famosa donde quieren alcanzar en la punta de la torre, que Ujú. en ese juego se introdujeron, de hecho, las torres en el Armagedón. Los desafíos de las torres. Ajá, exactamente. Por eso es que, pues, tener esa intro preciosa, adelantada a su época en cuanto a gráficos en Armagedón, y que sale Ajá. Liu Kang renacido como zombie, y que se olvidaron de eso porque nunca lo volvieron a mencionar en la saga. Pero ese juego alimenta un montón el lore. Después, te digo, se volvió un desmadre total porque Mortal Kombat X ni tiene historia prácticamente ese juego. A pesar de que ser uno de los mejores Mortal Kombat, la verdad, o sea, en cuanto a Te soy modo de honesto, combate. yo me empecé a entrar justamente por que vi videos y gameplays del X. Así que Ajá. ese fue como mi camino de introducción a la saga. Justamente, para mí es de los mejores Mortal Kombat, o sea, es el que yo más juego, a pesar de que gráficamente, por ejemplo, el 11 fue un upgrade gigantesco en cuanto a gráficos, yo me quedo más con la estética del X, o sea, siento que es más Mortal Kombat. Ujú. El modo de combate es rápido, frenético, entonces, pero si se dan cuenta, hablando del lore, estamos intentando explorar el lore, yo también lo mencionaba en mi video, que no es por hacer aquí propaganda, ¿verdad? Pero justamente hoy subí mi video hablando de Mortal Kombat. Es Ujú. difícil hacer una película de Mortal Kombat con un lore que tenga sentido, porque incluso en los videojuegos la única excusa era un campeonato para que peleen, pero realmente en los primeros 3 juegos no tenemos historia. O sea, es la historia de los primeros 3 Mortal Kombat era cuando tú ibas a elegir un personaje, salía un texto contándote el trasfondo del personaje. Ese era Es todo el lore. como un poco los primeros tres juegos de Doom, Exacto. porque la única historia que tenías era cuando cambiabas de nivel, ahí te aparecía aunque sea un texto que te explicaba cómo era la cosa. Pero, Exactamente. E incluso en el primer juego, lo único de lore que había era el personaje secreto dentro del juego, que era Reptile. Y Reptile en ese ah, entonces era otro ninja como Sub-Zero y como Scorpion. Tenía su trajecito verde nada más. Después ajá. fue que le dieron todo el lore a Reptile, de convertirlo literalmente en un Reptile. Pero así como lore, eso fue lo primero que la gente intentó explorar, o de dónde venía, o así, pero realmente no, hasta el 3 no había lore prácticamente de Mortal Kombat. Ujú. Sí, pero eso creo que es como uno de los efectos de la transición de algunos videojuegos que han sobrevivido durante años, que si los comparas desde el inicio, desde sus inicios, no tienen tanto, el lore no es muy explicado o directamente no hay. Cuando ya lo traes a la actualidad ya son historias más elaboradas y que tratan de conectarlo todo. Porque de ahí porque podemos agarrar el ejemplo de Doom que te había mencionado, porque como te dije, desde el 1 hasta el 64 no había nada de lore, o por lo menos había un poco, pero no era tan elaborado. Ahora sí tomas en cuenta desde el de Doom 2016 en adelante, ahí ya tenés una super historia que explica todo el rollo de los Argenta, del infierno, de quién es el Slayer. O sea, es un salto alto en términos de narrativa. Sí, totalmente. Lo mismo le pasó a Halo, por ejemplo. O sea, los primeros de Halo era la gente yendo a los café internets a jugar partiditas de Halo. No había tanto lore. De aquí a un tiempo, yo creo que desde Halo 3, que fue el primer Halo, si no estoy mal, que traía una campaña como tal, fue que ya se exploró la historia de Master Chief, ¿no? Y ya se agrandó un montón más. Pero sí, lo mismo pasa con Mortal Kombat. O sea, después de Mortal Kombat 3, sí. A ver, es raro porque Mortal Kombat nunca ha tenido como tal el tú meterte a algo que diga campaña, ¿sabes? Ha tenido modos alternos, los cuales parecen una campaña, Ujú. como el modo conquista, por ejemplo, Mm. que era ese modo donde tú ibas caminando. Ese también está en Mortal Kombat X y abres cofres pegándoles y vas avanzando en la historia y tal.
pero vamos, o sea, Mortal Kombat como tal, una campaña, son las torres. Las torres son las que te cuentan más o menos la historia del juego. Por ejemplo, en el Mortal Kombat 11 hay este personaje que la verdad no me acuerdo el nombre porque después no aportó mucho al lore de Mortal Kombat, pero controlaba el tiempo prácticamente y al final tenías que derrotarla. ¿Crónica? Crónica se llamaba, sí. Era muy interesante. Visualmente, el Mortal Kombat 11 es el mejor Mortal Kombat. Yo creo que mejor que el 1, honestamente. O sea, el 1 es el último que salió. Pero así era con todos los Mortal Kombat. Con el Mortal Kombat X, igual me acuerdo que en las torres te contaban la campaña. Cuando terminabas una torre, te mostraban como un tipo cómic de cómo el personaje llegó ahí, el personaje que hizo después, y cada personaje tenía su final diferente. Entonces, eso es lo que te incitaba a completar todas las torres con todos los personajes para ver el lore de todos. Pero como tal, una campaña de Mortal Kombat nunca ha habido. O sea, hemos tenido modos tan extraños como un Mario Kart de Mortal Kombat que está en el Armagedón. Alto modo de juego, la verdad, a mí me encantaba. Pero como una campaña, nunca se han lanzado a hacer una campaña. Y yo creo que por eso, ya pasándonos un poquito más a las películas, en la primera película, a mí no me gustó cómo lo hicieron, pero sí era necesario algo que te hiciera explicar el lore. Estamos hablando primera película 2021, primera película de esta saga, de la saga que estamos ahorita. Sí, porque las anteriores películas realmente tampoco te explicaba mucho, o sea, te mostraban los personajes y ya el Mortal Kombat, muy similar a esta, la segunda, la verdad. O sea, siento que tiene más similitudes las clásicas de Mortal Kombat. La primera es buena, de las viejas la primera es buena, la segunda es malísima. No, yo no he visto la segunda, pero sí vi la primera en su tiempo. O sea, no estaba bien, pero sinceramente sí. Cuando ya te adentras más en el lore, sí esperas ver un poco más de gore. Sí, por supuesto, a eso le faltó. Igual a la primera de estas nuevas, también le faltó gore. Creo que eso lo compusieron en la segunda, la verdad. Me sigue faltando. Poco, o sea, lo compusieron, pero muy poco para mí. Sí, me sigue faltando. Entiendo tal vez también por qué no lo hacen, porque es más complicado hacerle una película y poder venderla. Yo por eso insisto que, mira, para mí, si hay un apartado en el que Mortal Kombat brilla por su gore, aparte de los videojuegos, son las animadas. Y eso no me lo puedes negar. Y hay buenas animadas. Justo hace poco, antes de ver la segunda, me vi la de Johnny Cage, como para prepararme. Muy buena película. Y sí, definitivamente ahí exploran muchísimo más el gore. O sea, definitivamente. Man, hasta incluyen los X-Ray. Los X-Ray. Sí, justo. y mucho antes de introducirlos en los videojuegos, ya existían. Yo creo que no eran como X-Ray como tal, pero ya era la idea, estaba formada, ¿no? Hasta que, presentaron el concepto y ya los videojuegos lo terminaron de pulir. Ajá, por supuesto. Pero sí, o sea, en cuanto a la nueva película de esta saga, la primera, la que salió en 2021, que fue un bombazo a pesar de estar en tiempos de COVID, o sea, le fue muy bien en taquilla. Yo creo que streaming, mejor dicho. En streaming, mejor dicho. Sí, bueno, en ese entonces yo creo que esa era la taquilla, ¿no? Pero sí, le fue bien a la peli. Bueno, por algo sacaron la segunda. Pero hablando de esa peli en específico, sí había, o sea, nos tenían que dar algo para justificar el explicar la historia de los realms, de todas las diferentes dimensiones, de cómo funciona quién domina la Tierra y todo esto. Pero la manera en que lo hicieron, de introducir a un personaje que tenga linaje de Scorpion, de la familia de Scorpion, y que sea un personaje sacado de la nada, yo siento que ese fue el problema. O sea, yo siento que eso fue la que a la gente no le gustó tanto. Un personaje original para una película de un videojuego con muchos personajes icónicos, nunca entendí esa toma de decisiones. O sea, me hubiera preferido que se enfocaran en Liu Kang. Si ni siquiera querían presentar la Tierra solo con Sonya y con Jax, hubiera preferido enfocarme más en Liu Kang y en Raiden que en este personaje nuevo, honestamente. Porque al final... Dale. Yo estaba pensando, mira, creo que si pudiera, mira, tú me corregirás si estoy mal, pero ¿no habría sido mejor introducir un personaje tal vez del 10, como Takeda, como él, porque siento que él podría ser como una especie de descendiente de Scorpion en alguna forma, o vos qué decís? Sí, creo que sí, o sea, nunca se ha confirmado realmente si es parte del linaje, pero sí se hubiera podido justificar más. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el problema fue crear un personaje original. Creo que el hecho de haber agarrado un personaje de un videojuego hubiera funcionado muchísimo mejor. Incluso agarrar al mismo Scorpion. O sea, se hubieran podido enfocar en tantos personajes y decidieron inventar uno para la película. Y creo que se fue... Bueno, y está claro que fue un error. O sea, es algo que en esta te lo eliminan a los primeros 10, 15 minutos de verlo él.
Ujú. Literalmente lo funa, le explotan la cabeza. Perdón por el spoiler. Ya nos digamos esa parte. Pero, sí, sí, ponete, no sé, no sé, mira, yo siento que, para mí uno que sí estuvo bien desperdiciado ahí fue Gore, o Goro. Totalmente. Goro. Sí. Man, y mira, no me puedes negar que por lo menos en la de los noventas, en la primera de los noventas, ahí a Gore sí le dan un poco más sí tiene un poco más que dar ahí. Totalmente. Aquí lo pusieron como carne de cañón. O sea, en esta saga de películas lo pusieron literalmente como carne de cañón. Más que carne de cañón, yo lo hubiera puesto como un miniboss. Ah, Sí, sí, prácticamente. Pero la verdad que en esta, bueno, no estamos hablando todavía de lleno, pero el villano de esta, o sea, Shao Kahn, me gustó mucho su diseño. Sí, muy fiel al videojuego, la verdad. sí, sí, sí. Eso me gustó Pero, mucho. sí, pero mira, vamos a ser honestos. De nada sirve tener un buen diseño si no tiene una muy buena participación. Al menos así Eso es yo lo cierto, eso es verdad. Y al veo. final, a ver, tenemos un combate de él que está bastante interesante, que Solo justo, ya llegamos a la parte con spoilers o todavía no. no iba a mencionar qué combate era, pero tiene un combate muy interesante, pero es verdad que siento que a todos los personajes les falta como más. Siento que aquí sí se notó mucho que ciertos personajes se llevaron todo el enfoque. Kitana, en esta película, en la segunda. Johnny Cage. Bueno, Johnny Cage era el protagonista de esta película. O sea, creo que eso era claro desde los trailers que iba a ser el prota. Sí, pero cuando miras la película, para mí son dos protagonistas. O Que al menos. creo que ya deberíamos entrar a la zona de spoilers porque ya nos estamos adentrando mucho. Solo antes, pequeño inciso para las expectativas. ¿Qué esperabas vos de esta? Ok, yo esperaba una mejora considerable de la primera, que Mm, fueran directo al grano, que ya me dejaran de contar historias de personajes nuevos. Yo quería ver el Mortal Kombat. Eso es lo que yo quería ver. Yo ujú. sabía que la película no iba a estar tan buena, que al final iba a ser una película muy apresurada. Cierto manejo de personajes no me gustaron, que me hubiera gustado que manejaran más. Y algo que sí esperaba era sorpresas con personajes no vistos en trailers. Y ahorita vamos a mencionar si los tuve o no. Yo te mencioné uno antes de empezar a grabar. Justo, ajá. Pero definitivamente esperaba una mejora en cuanto a la anterior película. Ok. Mira, por lo menos en mi caso, yo también esperaba una mejora. Por lo menos, mira, si me has visto en los videos, ya sabes que yo prefiero las historias más elaboradas, que tengan una buena construcción de mundo, de personajes. O sea, eso es lo que yo siempre espero en una película, o al menos de un tiempo para acá es lo que esas han sido mis expectativas. Ok. Pero también esperaba un poco del efecto Super Mario Bros., que es que tradujeran bien elementos del videojuego a la película. Ujú. Así que sí, esas eran como parte de mis expectativas para esta segunda parte. Entonces esas eran tus expectativas. Correcto. Una mejoría. Yo solo esperaba una mejoría en cuanto a la anterior y que me entregaran un buen Mortal Kombat. Eso era en cuanto a positivas. Ahora, en cuanto a negativas, bueno, lo vamos a explorar más, pero sí esperaba más personajes, por ejemplo. Pero sí, esas eran mis expectativas. Sí. Entonces, a partir de ahora empezamos con la parte con spoilers muchas. Si no han visto la película, paren el video aquí, vayan a ver la película y después nos volvemos a ver acá. Me parece, sí. Okay. Entonces, la pregunta que hace Luis, te voy a hacer la misma pregunta que Luis siempre nos hace. Ok. ¿Aún estás de acuerdo con que Hail Mary no necesita secuela? Sí, estoy de acuerdo. Todavía Ok. me mantengo. Ok, ahora en serio, ¿qué te pareció la película? Mira, a mí me gustó, honestamente, la disfruté mucho. O sea, esperaba, a pesar de que llevaba expectativas buenas porque amo Mortal Kombat, es algo que me ha acompañado. Literalmente fue mi segundo videojuego. O sea, el Armagedón fue mi segundo videojuego. Fue el segundo videojuego que jugué en mi vida. Mm, Justo. Entonces, esperaba más de lo que me entregó en la primera película. No quería nuevos personajes. O sea, yo quería ver un buen Mortal Kombat, buenas escenas, buen gore. Lastimosamente, por la primera película, lo que tú decías, yo ya no me esperaba una buena historia. O sea, ya no me esperaba una historia que tuviera sentido o un guión extraordinario porque sabía que no lo iba a ver. O sea, sabía que a pesar de que lo quería, sé que es muy difícil, primero que todo, que nos entreguen un guión extraordinario o un manejo de personajes fantástico, porque son
muchos personajes en un campeonato donde en el videojuego tú eliges quién ser y tú eliges quién gana, ¿no? Y en la película eso es algo que nunca va a ocurrir. Entonces sé que es algo complicado de adaptar. Aún así, lo disfruté mucho. O sea, en Gore necesitamos más, sí, pero vimos más fatalities clásicas, tuvimos más sangre, vimos más movimientos característicos de los personajes, excepto Jax. ¿Qué cojones le hicieron a Jax? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero definitivamente me gustó mucho eso. O sea, yo me senté con expectativas bajas y la disfruté bastante, la verdad. Sí. Ok, mira, yo retomando ese comentario que dijiste comparando de la película con el videojuego, de que tú escogías lo que pasaba, creo que va muy de la mano con un comentario que hice en el episodio de los videojuegos del año pasado, no sé si lo viste. Sí, yo vi, pero no me acuerdo del comentario que vas a decir. Es que, el comentario era de que en general creo que hacer una película sobre videojuegos sí puede ser muy difícil porque estás pasando de un medio activo en el que vos controlas todo a un medio pasivo donde solo ves lo que pasa y ahí ya no hay control de tu parte. Exactamente. Al menos ese era el comentario que yo había hecho. Sí, totalmente. Y más en videojuegos así, porque ponte, hay videojuegos donde tal vez sí toman las decisiones de, yo qué sé, ir por un camino diferente o agarrar un arma diferente, pero casos como The Last of Us es mucho más fácil adaptarlo porque tiene una historia como tal, que sí, tú puedes cambiar ciertas cosas, pero la historia te está impuesta, tú solo estás jugando en la historia. En cambio, juegos como por ejemplo, como Mortal Kombat, es muy complicado. O sea, el claro ejemplo para mí, o el ejemplo perfecto de yo desde que la anunciaron, dije, ¿a quién cojones se le ocurrió hacer una película de esto? Es Until Dawn. ¿Cómo vas a hacer un juego de Until Dawn? O sea, ¿cómo vas a hacer un juego de un videojuego que literalmente tú tomas la decisión de cómo va a ir la historia? O sea, aquí no es de personajes ni nada, literalmente tú eliges cómo va a ser la historia, o sea, es muy complicado, pero estoy de acuerdo contigo, creo que ese es uno de los problemas de las adaptaciones y más con juegos así, que tú tienes mucha libertad de elección, siempre va a ser complicado. Pero hay ciertos videojuegos donde se puede facilitar un poquito, como un The Last of Us, incluso un Dios de la Guerra, ahorita que va a salir la serie, puede ser un poquito más fácil, incluso con Mario, porque Mario, hagas lo que hagas, es rescatar a una princesa. Eso es lo que siempre va a pasar en el juego, o casi siempre en todos los juegos. Entonces, sí, pero ponete videojuegos, o sea, como Mortal Kombat o Batman The Telltale Series o Until Dawn o incluso Minecraft Story Mode, ahí sí, esos son historias completamente difíciles de adaptar, por no decir que son prácticamente imposibles. exactamente, o sea, es lo que decimos, es muy complicado adaptarlo y por eso es que yo digo, de Mortal Kombat, no, yo no podía esperar una gran película con un gran guión. O sea, creo que los fans ya nos teníamos que hacer la idea de que lo que queríamos ver era un buen Mortal Kombat, o sea, algo que estuviera a la altura, porque es que si comparamos, ya hablando un poco también de las películas, la primera película no tuvimos, o sea, ¿qué tuvimos de Mortal Kombat de la anterior película? 2 escenas. En cambio, en esta es 100% en Mortal Kombat. O sea, que ahorita vamos a... Dale. Sí, que si quieres ya podemos hablar un poco de las peleas de una vez, así ya me parece. ese espinito. Y es que adaptan muchos de los escenarios donde ocurren los combates. Me gustó mucho. Por ejemplo, la fosa con espinas del combate entre Sindel y Sonya, o la fosa con ácido, con el combate entre Cole y Shao Kahn. Esa también me gustó. ¿Sabes qué me faltó justo en la pelea de Sonya? Bueno, Sonya tiene sus movimientos ya característicos desde la anterior película. Todavía le faltan los poderes que vemos después. Entiendo que tal vez los van a introducir más adelante. Pero en cuanto a... Ay, se me fue el nombre de contra la que peleó. Sindel. De Sindel, me faltó su movimiento de pelo, bro. ¿Qué pasó? Tipo Medusa. Ajá. Sí, en el videojuego ese es un movimiento muy característico de ella. Y aquí tenemos, sí, su grito, que su grito es la ultimate, por decirlo así, del personaje. Pero su pelo también es algo muy característico. O sea, en el juego te ataca con el pelo, por lo menos en ciertos videojuegos. Entonces, eso es como una especie de extremidades extra. Exactamente. Ajá, ella casi no usa sus
manos. Y yo sí creí que lo iban a hacer porque tiene como cierto movimiento en algún momento de la escena, tal vez como cierta referencia, pero no lo hizo. Esa pelea está muy bien. Honestamente, las peleas en la película me faltaron ciertos enfrentamientos que creo que hubieran podido funcionar muy bien. Pero en cuanto a escenas de pelea, me gustaron mucho. El primer enfrentamiento entre Johnny Cage y Kitana está top. O sea, ese me gustó muchísimo, la verdad. Sobre todo el final Sí, del cuando juego. con el finish him, increíble, bro. Este tipo de referencias son referencias pequeñas que compran a un fan. O sea, Sí. literalmente, para cualquier persona es como, bro, ¿qué le pasa? Porque no solo se cae, pero los que jugamos el juego entendemos completamente lo que está queriendo transmitir con Sí, eso. O sí, sea, eso me gustó un montón. Honestamente, las peleas también. No sé qué opinas tú, pero la mejor Mira, sí, fucking... mira, me gustaron las peleas, solo que siento que, primero que nada, y esto ya lo habíamos dicho, me hubiera gustado que hubieran sido más explícitas. Me Sí, hubiera gustado que hubieran sido más explícitas. Segundo, creo que creo que ciertos puntos pasan demasiado rápido. Sí, me gustaría verlas un poco más extensas. estoy de Eso acuerdo. sí, me gusta que haya movimientos clásicos, por ejemplo, el Nutcracker de Johnny contra Barrack. Ese estuvo top, la verdad. Ese movimiento, esa escena, lo que hicieron con Baraka, me encantó. O sea, sí entiendo que tal vez he visto gente que está un poco molesta porque se tomó como el alivio cómico el personaje, y el personaje realmente nunca ha sido un alivio cómico dentro del videojuego, pero el diseño está increíble, bro. O sea, el diseño está muy bonito y esa escena me gustó un montón. Creo que allá vemos a un Johnny Cage. Me atrevo a decir que Johnny Cage dentro de esta película no lo vemos ni un 10% del potencial al que llegan los videojuegos dentro del Mortal Kombat, dentro de este universo. Creo que lo nerfearon. Pero lo nerfearon mucho. Sí, entiendo que es su primera participación, entonces puede seguir progresando, Okay. pero me faltó, a pesar de que me gustó, me faltó un poquito más de irreverencia a la hora de las peleas, me faltaron, tiene movimientos característicos, pero por ejemplo su fatality con el Oscar es algo legendario dentro de los videojuegos, algo así me hubiera gustado mucho ver acá, pues no lo tenemos obviamente, pero les digo, entiendo, es la primera participación del personaje y se nota a cántaros que estas películas están pensadas para toda una saga de películas, o sea, no se van a quedar en la segunda. Entonces, confío en que pueda haber más, pero lo que te iba a preguntar a ti, no sé para ti cuál sea la mejor pelea, pero quiero saber cuál es la mejor pelea más bien para ti de la película. Mm, Mira, no sé si es la mejor, pero sí siento que es la que más, pero sí es la que más me gustó personalmente, creo que sería la de Kitana contra Shao Kahn. La de Kitana contra Shao Kahn, sí, es de mis favoritas Sí, también. porque además de que me gustó que aplicó lo de que cualquier cosa puede ser un arma y prácticamente lo mata con el listón Ah, sí. de su papá. Se cerró bien el círculo ahí, la verdad. Eso me Ajá, gustó. sí. Que por cierto, ¿qué te pareció la introducción a vos de que vemos de cómo Shao Kahn toma el reino de Kitana y todo eso, todo ese rollo? ¿Qué te pareció a vos? Un poco apresurado, la verdad, el hacerlo en la primera escena, honestamente. Ujú. Me gustó la escena, creo que es de las más explícitas dentro de la película, justamente. Es de las, bueno, no es de las más explícitas, pero es explícita hasta cierto punto. Ajá. Creo que sí se mostró el poder, pues, de Shao Kahn y todo esto. Lo que me pasa a mí, como con toda la película, que es muy apresurada y que entiendo que alguien que solo la vaya a ver tal vez sin jugar los juegos dirá como, wow, what happened here? Es que literalmente tenemos esa escena y en la siguiente todos son adultos y todos le hacen caso omiso y ciego a Shao Kahn. O sea, lo siguen como si fuera el dios máximo. Eso es como muy what the fuck. O sea, Ujú. se entiende que Kitana no, porque es Kitana, obviamente, pero hay ciertos personajes más o es simple lógica de decir como es alguien, un emperador que se impuso prácticamente y nadie hizo nada. O sea, y es algo que pasa porque la película es sumamente apresurada y eso es de las cosas negativas. O sea, literalmente con Johnny Cage, por ejemplo, nos mostraron esa escena, me encantó cuando nos mostraron su clip de esa película de noventera con efectos especiales baratos y que mantuvieran esos efectos especiales baratos, me gustó mucho. Pero Ujú. literalmente es Raiden, lo lleva al campeonato, le explica cómo funciona el Neverland, en este caso, el Etherland, perdón, con todos los universos. Johnny Cage le dice como, no, bro, lo siento. En la siguiente escena ya lo atacan y en la siguiente escena ya está en el campeonato. O sea, pasa eso en 10 minutos. Y así es toda la película, literalmente. Creo, a ver, no, sí siento que un poco menos de 10 minutos también, por Sí, lo no, menos 8 o es, 7.
se nota que la película dijo, necesitamos llegar al Mortal Kombat. Y además que es muy cortita la película, o sea, en cuanto a duración, a mí se me hizo cortísima. Creo que unas 2 horas, hasta 2 horas 15, no me hubiera molestado. Creo que hubiera dado tiempo a que la historia respirara un poquito más, porque sí hay cosas. A comparación de la primera película, ¿cuánto tiempo hay de diferencia entre las dos? No sé, vamos a buscar. La primera dura 110 minutos. 110 minutos. O sea, 1 hora y 50 más o menos. Ajá, más o menos. Y esta dura prácticamente lo mismo. Lo mismo. Ok. Sí, es prácticamente la misma duración. 5 minutos más de créditos. Sí, en la segunda, Sí. literalmente. Aunque mira, en mi caso hubo ciertas cosillas de que sí me molestaron porque hay momentos que siento que pasan solo porque sí. Por ejemplo, Quan Chi. Sí me hubiera gustado que elaboraran un poco más en cómo revive a las personas. O sea, Kung Lao está, o sea, la pelea contra Liu Kang sí me pareció brutal. Me mamó. Sí, Perdón por la me pareció palabra, pero brutal esa pelea. esa escena es increíble, bro. Esa justo es la pelea que yo creí que ibas a decir. Sí, Es increíble, bro, la verdad. sí, 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 pero mira, me gusta más la de Kitana contra Shao Kahn más que nada por todo el peso emocional que lleva. Claro, 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 claro. Más que nada. ¿Sabes qué me faltó? La de Kung Lao contra Liu Kang. O sea, la pelea es increíble, pero la manera en que termina me hubiera gustado. Entiendo que Liu Kang no quiera destrozarlo como a los demás rivales, pero Porque es hermano prácticamente. Ajá, exacto, pero una fatality de Liu Kang, por favor. Unos gritillos, unas pataditas, pero no tenemos gritos de él ni en la primera ni en la segunda película. Por supuesto, ese movimiento que él hace con los pies en el videojuego es como tuc, 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 que los patea así, algo así me hubiera encantado ver. O sea, entiendo que no le quiso hacer daño y al final Kung Lao termina muriendo como con su propia fatality, literalmente. Y eso no me disgustó, pero definitivamente para lo épica que había sido la pelea, me hubiera gustado, yo que sé, que Liu Kang se convirtiera en el dragón de fuego y se lo comiera. Yo también quería eso. Yo dije, convertirte en el dragón. Yo esperaba que decía también cuando se enfrentó a Shao Kahn. Ajá. Que por cierto, con Liu Kang lo desaparecieron en la película al final. Sí, mano, a eso me refiero con cosas que pasan porque sí, o sea, ya sé cómo regresar a mi hermano. Desaparecí. Bro, sí, o sea, ahí literalmente fue como queremos dar el protagonismo a los demás y él no puede estar. Así lo sentí yo. O sea, literalmente. Yo también, o sea, yo quisiera ver, por lo menos en las próximas películas, un poco más de protagonismo de Liu Kang, por no decir que por lo menos en una él sea el prota. ¿Me entendés? Un poco de protagonismo al protagonista, porque literal es el protagonista de los juegos. Sí, es verdad. Creo que Liu Kang necesita más protagonismo. El cast de Liu Kang es muy buen cast, la verdad. O sea, en cuanto a actuaciones, hay algunas que me fallan un poquito, pero en general me cumplen. La verdad que cumplen. Sí. Ahorita no hemos hablado para mí del elefante en la habitación de la película, que para mí es Jade, personaje totalmente desperdiciado, en mi opinión. Pero definitivamente, por ejemplo, otros personajes desperdiciados, que yo entiendo que los vimos en la primera película. Scorpion tiene una participación muy cortita aquí, muy épica. Me levité cuando salió Noob Saibot porque es mi personaje favorito de toda la saga. Me encanta. Sí. Su pelea es genial, pero es Scorpion, bro. Sub-Zero y Scorpion son la cara de tu saga. Yo sé que Liu Kang es el protagonista, pero tú les preguntas a alguien Mortal Kombat y alguien que no sepa nada te va a decir Scorpion y Sub-Zero. O sea, son los dos personajes que te va a decir. Entonces, ¿quiénes son los personajes que siempre salen en los trailers cinemáticos cada vez que sale un nuevo juego? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes son? Exactamente. Ellos y Raiden son los tres que siempre salen. Exactamente. Ajá. Que por cierto, hablando de Raiden, me gustó mucho el cambio que tuvo Raiden en comparación de la primera película, que en la primera película era un soquete. Era horrible era la primera película. No. Bueno, en las antiguas también era horrible, pero me refiero a la de 2021. Cero liderazgo comparado con el Raiden del videojuego, terriblemente mal manejado. En la primera película, me acuerdo, la volví a ver hace poco, la primera de esta, la del 2021, para refrescarme. Cuando este personaje pedorro de la primera película, que no me acuerdo, Cole creo que se llama, no está logrando obtener sus poderes, el bro es de que, bro, no estás logrando lo que necesito, te regreso a tu casa. Y lo manda de regreso a su casa. Raiden jamás haría eso. O sea, entiendan que Raiden dentro de Mortal Kombat es Shifu. O sea, literalmente, él puede que al principio no viera el potencial, por ejemplo, con Johnny Cage, y que a pesar de que es un
idiota, él sabe que tiene potencial y sabe que lo tiene que guiar. Y aquí en esta segunda película, eso sí me lo arreglaron. O sea, aquí Raiden sí es un líder y eso me gustó. Punto positivo para la película. Solo que, mira, yo sinceramente siento que a pesar de que Raiden sí tiene esa buena participación, siento que lo nerfearon un poco con todo el tema del amuleto. Totalmente de acuerdo también. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Siento que me falta, o sea, ya vi la fase de Raiden, líder de equipo, pero no lo he visto pelear, bro. Y Raiden tiene, o sea, los movimientos de Raiden también son muy característicos. O sea, me acuerdo el mejor tráiler en la historia de Mortal Kombat, que es el de Mortal Kombat 11, que es justamente Scorpion contra Raiden, ese enfrentamiento, con una canción de 21 Savage de fondo. Trailazo, la verdad. Si no lo han visto, véanla. Tiene movimientos muy característicos y aquí no lo hemos visto. O sea, aquí te quieren vender como que es ese viejito que ya no le da para pelear, pero le da para guiar a los demás. Y no, bro. O sea, aquí literalmente, ya que estamos hablando con spoilers y ya dimos el anuncio de que si no lo han visto, no vean este episodio, casi muere, bro. Le cortan el cuello de manera súper tonta. A Raiden nunca le harían eso en los videojuegos, por ejemplo. Entonces, Y además, como que no, además de que sí abre un pequeño agujero de guión, porque muestra que tiene esa herida y la tiene por un buen rato por un buen lapso de tiempo antes de que utilicen el amuleto para robar el poder. En cambio, cuando ves a Shao Kahn recibir todo ese daño después de recibir el poder del amuleto, se le cura así. ¿Por qué no se le curó así a Raiden después de ese corte? Es verdad. Es verdad que Cole le corta el cuello también a Shao Kahn y a Shao Kahn se le cierra directamente. No dura nada en cerrársele, es verdad. No me acordaba de eso. Tienes razón. Sí, es cierto. Se abre un agujero de guión ahí. Esa escena es muy extraña. Toda esa secuencia de cuando ellos les roban el amuleto, que también pasa porque patata. O sea, literalmente ellos llegan sin ninguna explicación. Literalmente atrapan a Kitana y en la siguiente escena ellos ya están. Bueno, Kitana les dio la información, Kitana sopló. ¿Qué hizo Kitana para que ellos llegaran ahí a robarles todo? O sea, te lo dan como por sentado de que probablemente fue ella el que le dio acceso porque solo ella tenía acceso, pero no sé, eso debería de causar cierto inconveniente con el grupo, ¿no? Si sí Kitana dio la información. Sí, o como, o sea, ¿todavía podemos confiar en ella o será que ya nos traicionó? Exactamente, y así pasan muchas cosas, porque aunque el personaje de Cole me la pela, o sea, no me gusta nada el personaje de Cole, este linaje de Scorpion. Scorpion se supone que es un ser actualmente omnipotente en este universo porque está muerto. Él sabe que él es su única descendencia directa ahorita prácticamente. Se la pela que muera, o sea, es como ni lo comentan, ni nada, o sea, matan al personaje y al siguiente llega Sonya de que, jeje, ¿cómo están, bros? De la espela que se haya muerto. Eso tampoco me gustó, la verdad. Sí, mira, yo esperaba cuando en el combate de Cole contra Shao Kahn, yo esperaba una intervención de Scorpion. O por lo menos de que lo salvara de alguna forma, ¿sabes? Sí, es que definitivamente, bueno, ahorita que ya nos estamos alargando un poquito con el tiempo, pero lo que yo quería comentar para pasar al siguiente punto, porque creo que ya quedó claro que nos gustó, o bueno, yo lo resumo en que me gustó mucho, pero sé que Mortal Kombat da para mucho más. Así lo definiría yo, la verdad. Ahora, me faltaron una cantidad de personajes, porque hablando del elefante en la habitación para mí, Jade, teniendo, o sea, esto de verdad lo pienso y perdón si a alguien en el mundo que no creo, pero si alguien es fan de Jade allá afuera, pido perdón de antelación, pero teniendo a tantos personajes tan ricos de lore en Mortal Kombat, decides meter un personaje que salió desde Mortal Kombat 11, bro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿A quién le importa Jade? O sea, entiendo que tenga la relación con Kitana y que esto de cierta manera apoya la historia. Lo entiendo, o sea, entiendo tal vez la razón por la que metieron, pero Jade nos la pela, bro. O sea, tenemos muchísimos otros personajes para meter antes que ella. ¿Dónde está Borracho? ¿Dónde está Borracho? Mano, es que en serio. O ponete algo que, mira, algo que me hubiera gustado ver también es que ya empezaran empezaran a trabajar en ciertas relaciones. Por ejemplo, Kitana con Liu Kang, o por lo menos si ya empezaba a haber cierta química entre Johnny y Sonya. Totalmente, bro. Sí. Porque, aunque mira, aunque sí estoy un poco confundido cómo está la cosa entre Liu Kang y Kitana, porque sí dan a entender de que ella ha tenido contacto con Raiden durante años, así que
puede que sí haya habido interacciones entre ellos dos en el pasado, Sí. pero no muestran como si hay algo De o hecho, o lo quieren dejarlo honestamente para otra no, película. exacto, ajá, o sea, honestamente no profundizan en nada, o sea, la película es cero profunda en cuanto a guión. Te digo, yo la disfruté porque es un Mortal Kombat más explícito y con buenas escenas de combate, que era lo que realmente yo esperaba, pero en cuanto a personajes, es lo que te digo, yo siento que el personaje, de verdad, a mí sí me causó issue Jade, o sea, si tenemos en cuenta, yo sé que el lore de esta saga de películas no es el mismo que los videojuegos, que muchas veces nos pasa eso de que creemos que los tienen que seguir la misma secuencia y yo sé que no, pero Ujú. Jade es de la generación de los hijos de Sonia y Johnny y de los hijos de Jax, porque Jade se junta con ellas dos, con Ujú. Cassie, que es la hija de Sonia, y con la hija de Jax, que no me acuerdo cómo se llama, pero que sale también en Mortal Kombat 11. Eh, creo que, ¿cómo se llama la hija? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Voy a buscar. Espera, necesito acordarme. Jackie Bridge se Ah, llama la hija. Ajá. Jackie. Jade es de esa generación. Tal vez me lo estoy fumando y tal vez Jade sí salió antes, pero tomó protagonismo hasta el 11, que fue donde Ujú. salió, donde establecieron el lore de que ellos habían tenido hijos, de que Sonia muere en Mortal Kombat 11, spoilers. Sonia muere en ese Mortal Kombat y pues su hija queda como la sucesora de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aunque Entonces, sí se mete, aunque con todo el tema del rollo del tiempo, traen a la Sonia joven. ajá, exactamente, sí. De que spoileábamos todo Mortal Kombat 11. Pero sí, o sea, eso pasa en Mortal Kombat 11. Entonces, a mí, honestamente, a mí sí me causaba mucho issue ver a Jade, honestamente. Y más cuando peleó con Jax. O sea, tal vez yo que he jugado los juegos fue como, esto no debería estar pasando, bro. O sea, esto Muy no es pronto para pasar, ¿qué pasa? exacto. Esto está mal acomodado para mí. Ujú. Jax es otro personaje sumamente desaprovechado en esta secuela. Que por cierto, no hay una sola película donde no le quiten los brazos a Jax, por lo menos uno. Eh, aquí pasa, bueno, aquí se lo funan de una vez, Se lo echan. se lo echan, no entiendo por qué, porque honestamente, a mí personalmente no sé qué piensas tú, pero Jax es de los personajes más importantes en todo Mortal Kombat para mí, Ajá. en cuanto a lore. Tiene movimientos característicos que me hicieron muchísima falta, casi no usa sus brazos robóticos como debería. Y siento que tanto en la primera como en la segunda, Jax es un personaje muy desperdiciado en estas dos películas y no entiendo la toma de decisiones de matarlo. Creo que hubieran podido matar, bueno, es que con el lineup que tenemos ahorita está difícil que alguien muriera. Bueno, es Mortal Kombat, también lo dije en mi video. Jax no creo que muera al 100%, creo que de alguna manera va a regresar, Ujú. pero siento que sí, como cosas negativas, esas, no sé qué piensas tú. Sí, sí. Sí, siento que le pudieron dar más papel a otros personajes o por lo menos desarrollar ciertas cosas aún más. Sí, Sí, no me gustó mucho. totalmente. Ahora, antes de terminar y dar nuestras puntuaciones, ¿qué es lo que te gustaría ver en las próximas películas o próxima película? Está difícil porque, a ver, va a ser otro Mortal Kombat. Eso Sí, está sí, sí, claro, sí. ¿no? Ajá. Pero por lo menos personajes que te gustaría ver. Claro, mira, a mí me hubiera gustado o me gustaría mucho ver a un Reptile ya establecido, porque si recuerdan, vimos a Reptile en la primera película, muy raro, por decirlo así. A mí me gusta que sea un reptil real, honestamente, me gusta. Quiero que lo desarrollen más, quiero que desarrollen más el pueblo de Baraka. Eso es un gran lore dentro de Mortal Kombat que puede ser explorado. Noob Saibot me tienen que explicar cómo funciona, que yo ya sé cómo funciona, pero yo quiero que me expliquen cómo funciona dentro de la película. Necesito ver eso también. Siento que ya se van a empezar a meter con los viajes temporales, que es algo que Mortal Kombat ha manejado mucho en sus videojuegos. De hecho, eso es lo que así reinician todo siempre, honestamente. ¿Pero lo han hecho bien o lo han hecho mal? Mira, Mortal Kombat 11, bien. Mortal Kombat 1, mal. La verdad. Entonces, ahora, Así que nos puede salir calvo arena en esto. exactamente. Y así como personajes, mira, o sea, como gusto personal, por ejemplo, Débora creo que es un personaje que puede ser muy interesante verla dentro de este universo, Ujú. eh, pero ya como realmente creo que son necesarios en una película es Borraicho
que yo sé que Borracho es el personaje meme, pero brothers, ustedes no saben, Borracho entrenó a Raiden, bro. O sea, realmente es un personaje muy importante. Que yo sé Ajá. que el diseño puede ser extraño y todo, pero es un gran personaje y es un personaje sumamente importante en la historia de Mortal Kombat. Él seguro que tiene que salir en una tercera película. Y ahora, ya que tuvimos a Noob Saibot, es muy probable que tengamos a Triborg, porque Triborg estuvo incluso antes que Noob Saibot en Ujú, Mortal Kombat, por lo menos en la explicación lineal del lore que dan, ujú, porque Triborg no es un fantasma, por decirlo así, como Noob Saibot. Triborg literalmente es un robot, entonces siento que eso también lo van a empezar a manejar. Mira, yo siento que esto se va a volver un Super Smash, o sea, ya vamos a ir al cine solo para ver las peleas, porque son tantos personajes que no creo que desarrollen mucho más. ujú. Sí. Ahora mira, mira, te voy a decir tres. Dos personales y uno que creo que por cómo está la cosa, creo que sí se puede introducir bien. Pues los dos personajes son para mí Ermac. Para mí me encanta porque el hecho de ser un ninja rojo con poderes psíquicos me gusta cómo funciona esa idea. Sí. Ahora, como ya no está Bijan en el campo, sí me gustaría que metieran otra vez a Sub-Zero, pero esta vez a Kuai Liang. Aquaman, al Así bueno, que- ¿Ah? al que es bueno, o sea, al que más ha durado. Sí, sí. Ahora, por cómo va la cosa, y vos me sabrás decir si se puede o no, pero creo que hay chance de introducir a Melina también. O no sé. Pues es que la primera película la tuvimos a ella, a Melina. Ahí vos no he visto esa película hace rato. La mataron, pero es que es lo que te digo, en Mortal Kombat nadie muere realmente, o sea, pueden regresar. Yo también creo que a ella se le debió explorar mucho más. Ese fue uno de los personajes. La verdad que todos los villanos en la primera película fueron sumamente desperdiciados. Creo que en esta segunda los manejan un poquito mejor. Pero, por ejemplo, Kano es un personaje que a mí me mejoró en esta secuela. Ujú. Me mejoró. Eso de que le dieran un ojo prostético estuvo raro. Eso no me gustó. Me hace falta verle su diseño clásico, El como ojo de debe metal. ser, exactamente como en la primera película. Bueno, sí, en la primera película al final lo tiene, ¿no? Le ponen el ojo de metal en la primera. Sí, pero ahorita es una Ah, especie de ojo normal que dispara láser. No entendí qué pasó ahí. yo tampoco. Pero sí, definitivamente creo que hacen falta personajes importantes y hacen falta cosas importantes. O sea, alimentar un poquito más el lore, fatalities. Creo que se tienen que ya dejar de tener miedo a la censura, porque esta, no sé cuál sea la clasificación de esta, no la he revisado. Creo que es R. Que debería de ser R. Si ya tienes la clasificación R, bro, ya, o sea, haz y Más deshaz. gore, más groserías. Ajá, por supuesto. Tuvimos más groserías en la primera película que en esta. Siento que Sí, en esta, yo sentí que en esta se cortaron demasiado en esa sí, parte. totalmente. Y, a ver, lo dije en mi video, que me gustaba que estaban empezando a perder el miedo a verse ridículos, entre muchas comillas. Y eso es necesario a la hora de adaptar este tipo de videojuegos. Yo lo dije, yo no sé, y seguramente voy a estar aquí hablando si me gustó o no. Yo no sé cómo vaya a salir la película de Street Fighter, no lo sé. Lo que sí sé y lo que les respeto es que no tienen miedo a verse exactamente igual a como están en el videojuego. Sea ridículo, sea grande, sea falso, no le tienen miedo. Y para mí eso ya es un punto a favor. O sea, si Y tu eso que es una personaje... versión light de Mortal Kombat. ¿Me entiendes? Exactamente, ajá, justo también lo dije en mi video, que Street Fighter es como una versión, sí, más light de Mortal Kombat, pero le tienen que perder el miedo a verse ridículos o a que la gente diga como, bro, ¿qué es eso? O sea, los que jugamos el videojuego vamos a entender la vibra, pues, o sea, si deciden hacerlo como es, o sea, por ejemplo, no me molesta el diseño de Scorpion, es muy similar al de Mortal Kombat 11, pero a mí me hubiera encantado verlo en sus trajes clásicos, bro, o sea, nada les costaba ponerlos en sus trajes clásicos, que se iban a ver más baratos o más, yo qué Simples. sé, más simples o más noventeros, ¿qué importa, bro? O sea, es una adaptación de un videojuego que lleva desde los noventas, o sea, si tú haces cosas que pasaron en los noventas, la gente se va a emocionar muchísimo. Lo vimos con Mario. Yo sé que es una película animada y es mucho más fácil hacer cosas sin verte ridículo, que entre comillas, pero el no verte ridículo es lo que ha matado a la mayoría de adaptaciones de videojuegos. O sea, quererse ver o no, es que tenemos que vernos realistas porque si no a la gente no le va a llamar la atención. Estás adaptando un videojuego, bro, y si hay elementos fantasiosos o ridículos,
los tienes que adaptar. O sea, ¿por qué criticaron también el diseño de Kratos? Porque el diseño estaba muy extraño, el del personaje de Kratos, el del personaje principal. Se ve flaco, entiendo que lo Ah, en las quieren, fotos, decís vos. ajá, lo quieren hacer ver más estético, pero pierde todo el chiste. O sea, el ejemplo perfecto, y yo sé que, bueno, voy a poner dos ejemplos como para balancearlo. Son dos películas que no son adaptaciones de videojuegos, pero son adaptaciones de anime y normalmente pecan de lo mismo, de querer hacer las cosas más realistas y ahí es donde fallan para mí. Dragon Ball, la película de live action de Dragon Ball, quiso hacer lo más realista posible en todo sentido. Y salió, yo creo que de las peores películas, no solo como adaptación, sino de las peores películas en la historia del cine. O sea, es realmente... Hasta Akira Toriyama dijo que, que eso no es Dragon Ball. Si hasta el propio autor te dice que eso no puede ser Dragon Ball, significa que ya súper cagaste. Exactamente. O sea, esa película es horripilante. Y ahora, por el otro lado, una película que la gente le dio valor muchos años después, justamente por eso, Speed Racer, bro, Meteoro. Esa película no le dio miedo a mostrar lo que era Speed Racer. Colorido, fantasioso, futurista, lo hizo tal cual. Las Oye, hermanas... y además no tenemos que irnos a ejemplos de hace años, o sea, One Piece. Exacto, a One Piece no le da miedo. Y mira, yo no soy un fan de One Piece porque me niego a ver 5.800 capítulos del anime. Me niego a verlo, bro. Yo sé que es un compromiso que no voy a cumplir y me voy a quedar a medias. Y la serie de live action me gustó porque, o sea, se nota que lo hacen sin miedo a verse como el anime. Y siento que esa es la clave, tanto para adaptaciones de anime como para adaptaciones de videojuegos. Porque hay videojuegos realistas, ya lo dijimos, The Last of Us tiene su adaptación y es perfecta porque también es, bueno, no es perfecta, la segunda temporada no es perfecta, pero es bastante buena la adaptación. Pero Pero mira, con ahí sí toma en cuenta cuál es el videojuego que está adaptando, así que... claro, por supuesto. Pero tenemos otras adaptaciones. Para los que no sepan, Doom tiene una adaptación protagonizada por La Roca. Es horrible, es espantosa porque lo quisieron hacer realista y no funciona. En Doom, por ejemplo, en Doom podías hacer mil cosas. O sea, con el CGI actual, bueno, Doom podría ser una adaptación maravillosa. Y con Sí, el lore que tiene ahorita está para expandirse. Incluso hay teorías de los fans que dicen que puede mezclarse con la saga de Quake. sí, es verdad. Es cierto. Tuvimos el live action de Halo que pasó muy desapercibido, pero la primera temporada de esa serie es bastante buena. Yo sé, a mí también me dio cáncer que Master Chief se quitara el casco. Yo lo sé, yo también lo sentí. Nunca Pero se lo quita, ¿verdad? Nunca se no, lo nunca quita. se lo quitan los videojuegos. Tenemos la adaptación de Fallout que es preciosa, pero mira, es otra adaptación que no le da miedo mostrarse cómo es el videojuego. En conclusión, siento que a pesar de que esta película está lejos de lo que puede llegar a ser Mortal Kombat, va por un buen camino. Eso diría yo. Solo con que lo que tiene que hacer es perderle miedo a hacer las cosas como normalmente lo hace en los videojuegos o en la animación. Así es. Sí. Entonces, ahora para terminar, Flavio, ¿qué calificación le das a esta película? Normalmente lo que nosotros hacemos es hacerlo como fans y ya como críticos y ya después una tercera nota que ya mezcla las dos como qué es lo que pesa más para nosotros de esta película. Ok, entiendo. Mira, en mi video lo hice como fan y le di 7. Porque ese video lo hice como fan. Uh-huh. Como crítico, yo te diría que es un 4 la película, como fan. Si necesito poner una nota media, te pondría un 6, la verdad. No le podría dar menos que eso porque genuinamente la disfruté. Ok. Mira, como te dije al principio, yo soy un fan relativamente nuevo. O sea, apenas estoy aprendiendo un poco de lore y todo. Así que, mira, como fan, yo le daría un 6, más o menos. Yo le daría un 6. Ahora, como críticos, no. Yo le daría un 3 o un 2, la verdad. Un 3 o un 2. Ahora, como punto medio, un 4. La verdad, un 4 no le puedo dar una nota más alta, la verdad. Está bien, la verdad que sí. Siento que dividió, bueno, no dividió. Creo que Rotten Tomatoes tiene como 95 de audience score. O sea, a la gente, realmente a los fans de los videojuegos, bueno, a Mortal Kombat, sí la disfrutaron
bastante. Yo siento que esto siempre pasa con las adaptaciones y biopics, siempre va a pasar esto. No hay un punto medio. Bueno, no, bueno, yo no creo que nosotros no podemos hablar muy alto cuando se trata de fans, porque por lo menos desde mi parte de fan, yo sí le di una nota alta a Michael. Yo también, a mí me encantó, me volví loco. Sí, pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, Flavio. No, nada más, que a pesar de todo, espero con ganas la tercera, la verdad. Yo espero ver a una super mejora para la tercera también, así que solo es de esperar y ver ahora, a ver cuándo sale. Estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, damas y caballeros, eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias, Flavio, por habernos acompañado en esta reseña de una de las sagas más legendarias de los videojuegos. Así es, Ujú. de peleas, la más legendaria, diría yo. Ujú. Entonces me pueden seguir a mí como el Juanichi, a Flavio, lo pueden seguir como Geek Time y también pueden seguir al canal tanto en Instagram como Spotify y TikTok. No se olviden de dar su like, comentar y no se pierdan una futura edición. Chao, chao. Chao.